A todos. Hemos escuchado una enseñanza muy tremenda esta noche. Eso era muy bueno. El tópico para lección 4 es ley y evangelio. La ley y el evangelio. En mi peregrinaje personal, esto ha sido un tópico difícil para mí. Ley y evangelio. Entonces vamos a pensar un poco esta noche del tema. Estamos pensando pues en cómo interactúa el Evangelio con nuestras vidas. Pero ahora lo hacemos considerando la relación del Evangelio con la ley. ¿Qué es la ley? Dios espera que la obedezca. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cómo me ayuda la ley a creer en el Evangelio? ¿Cómo me ayuda el Evangelio a obedecer la ley? Estas son las preguntas que tenemos ante nosotros en esta lección. Cuando leí la materia de esta lección, realmente no me satisfizo mucho, porque en la lección ellos no definaban qué ley, qué estamos hablando de ley. Entonces, mi enseñanza esta noche es para conversar más en realmente qué estamos hablando de la ley, de obedecer la ley. Y antes que empezamos con eso, yo tengo un ejercicio para nosotros para hacer. Y yo voy a dividir la congregación en 3 partes. Vamos a tener grupo 1 aquí y grupo 2 aquí y todos atrás, grupo 3. Y yo tengo una escritura que ustedes van a leer y pueden discutir entre sí. 3 o 4 personas pueden discutir, conversar. Eso es grupo 1, 2, 3. Entonces, grupo 1, vamos a leer ley. ¿Ok? Por favor, grupo 1, Levítico, capítulo 4, hasta 31. Y la pregunta es, ¿cuáles partes de esta ley debemos obedecer? Levítico 4, 27 hasta 31. Grupo 2, Levítico capítulo 11, versos 1 hasta 12. Y la pregunta es, ¿qué parte de esta ley debemos obedecer? Y grupo 3, Deuteronomio 15, versos 1 hasta 3. Entonces, lean y entre sí, en grupos de 3 o 4 personas, conversan. ¿Qué parte de la ley debemos obedecer? Entonces, grupo 2 es de Levítico 11, versos 1 hasta 12. Empieza.
Really? I'll play the devil's advocate here. After having just taught on grace, I come back and say, okay, this is what Well, obedience looks like. Kill that lamb. Ok, estamos listos para hablar un poco. ¿Han terminado sus conversaciones? ¿Sí? ¿Estamos listos para continuar? Quizás no. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar, por favor. Gracias por su participación. Ok. Sí. Ok, vamos a continuar de nuevo. Y hermanos, yo quiero empezar con grupo 2. Y déjame decir que usualmente esta ley se divide en 3 partes o 4. Usualmente en el Antiguo Testamento hablamos de la ley ceremonial o sacerdotal, es una parte de la ley. Otra parte es la ley moral, los 10 mandamientos. Otra parte es la ley civil. Y también hay otras regulaciones para el cuerpo y regulaciones para salud y otras cosas. Pero en este parte de Levítico, capítulo 11, versos 1 hasta 12, yo voy a leer. Levítico 11. Habló Jehová a Moisés, a Aarón, diciéndoles, hablar a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis, de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve
como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne. No comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Entonces, en grupo 2, ¿cuáles de estos mandamientos debemos obedecer? ¿Ah? ¿No? Ninguno. ¿O sí? No. No, porque eso es de antes del Antiguo Testamento. Okay. Hechos 10 indica otra cosa, ¿no? Que ¿puedo dar lectura? ¿Ah? ¿Puedo leer? Sí. Ya. La palabra dice así, en Hechos 10:10. Y tuvo gran hambre, que está refiriendo a Pedro, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los adúlteros terrestres y reptiles del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú. Eso es el sueño de Pedro, porque Dios dice, todo es lícito para comer. Y también está hablando de los gentiles. Puede compartir el evangelio con los gentiles. Eso es el punto. Pero con esas reglas de animales, no aplica a nosotros ahora. ¿Cuántos de esos animales comen ustedes? ¿Todos? ¿Cerdo? Tudo bien, ¿sí? ¿Conejo? Chévere, ok. That's right. Ok. Déjame leerles un pasaje más de eso. Y yo voy un poco afuera, pero quiero leer. Una respuesta es el sueño de Pedro. Podemos comer. ¿Sí? El Nuevo Testamento, podemos comer. Eso no aplica a nosotros. Y también el libro de Hebreos, por favor, capítulo 4. Y eso también aplica a la lección, pero yo voy a enseñar eso ahora. Romanos 14, prefiero decir. Romanos 14. También Pablo es muy claro aquí. En Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Ok, muy bien. Entonces, eso es un problema en mi iglesia o en la iglesia en los Estados Unidos, con ese movimiento de health food, no sé, ¿cómo se? Comida saludable, sí. Y es bueno. Y bueno, hay personas en la iglesia que comen, pero es como religión de algunos de ellos, ¿no? Ellos que quieren que yo coma también. Pero no quiero comer eso. Yo quiero comer otras cosas, como hot dog y esas cosas. Yo quiero comer esas cosas. Entonces, no, por favor, no me ponga bajo una ley así, por favor. Entonces,
tenemos que dar gracias al otro hermano que come o no come, vegetarianos y otras personas, sí, está bien. Pero Pablo también dice que no puede juzgar entre días. Y me imagino que él está hablando de día de reposo. Entonces, si queremos adorar en el domingo, está bien. Y si alguno quiere adorar en sábado, está bien. O quizás jueves, está bien. Entonces, es un poco diferencia en la ley, los 10 mandamientos del mandamiento 4. Recuerda el día de sábado para santificarla. Pero sí, tenemos que adorar a Dios. Pero ¿en qué día? Bueno, tenemos un poco de libertad aquí. Muy bien. Ok, eso es grupo 1. 2. Entonces tenemos ahora, vamos a, sí, grupo 1. Levítico 4:27. Levítico 4:27. Yo voy a leer. Levítico 4:27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, el olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. ¿Qué de esta ley podemos cumplir nosotros, Señor? Bueno, buenas noches, hermanos. La pregunta con la que quisiera comenzar es, wow, es muy interesante este texto. ¿Y por qué no lo ponemos en práctica? ¿Por qué no lo aplicamos, no? Entonces aquí vendríamos y pensaríamos, claro, es una porción que está hablando la Biblia, un libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces, nuestra necesidad de responder es clara, es decir, ok, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, qué luces nos da con respecto a esto del Antiguo Testamento. Sabemos en el Nuevo Testamento lo siguiente. ¿Qué les parece que nos vayamos a Romanos capítulo 3? Pues vamos a ir al versículo 21 a continuación. Y yo creo que esa es la respuesta que podemos dar. Y la respuesta evidentemente es, ninguna de estas cosas, hermano querido, podemos aplicarlas ahora. Ninguna de estas. Bueno, ustedes están enseñando la lección para mí. Voy a leer el texto, hermano, ¿le parece? Dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ahora gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces aquí hallamos la solución a este tipo de situaciones que se veían en el Antiguo Testamento. Muy bien, gracias, hermano. Eso es
Eso es la ley, en el Antiguo Testamento, eso es parte de la ley sacerdotal o la ley de sacerdotes y ofrendas. Y luego yo voy a concentrarme más en nuestro sacerdote que es Cristo. Entonces, tenemos sacerdote, es Cristo en el cielo. Entonces, todo eso, como el hermano dice, ha pasado. Todo ese animales y todo ese sacrificio ha pasado. Claro, entonces eso no aplica a nosotros como cristianos del nuevo pacto. Ok, grupo 3. Y su pasaje era Deuteronomio 15, 1 hasta 3. Y yo leo. Estos son quizás regulaciones civiles para la nación de Israel, ¿no? Cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Entonces, para nosotros, ¿qué aplica? Pues, quizás eso es lo más difícil. Pues, los teólogos hablan. Bueno, eso es la ley de remisión de deudas cada 7 años. En mi entendimiento, aún en Israel, ellos no practicaban eso. Mas, dice interesante en verso 3, del extranjero puedes tomar interés, pero de tu hermano no, y de los pobres. Entonces, eso es una ley civil para la nación de Israel. Pero para los gentiles no aplican en el Antiguo Testamento y en mi opinión, hoy en día tampoco aplica. Eso no dice que no podemos tener misericordia de un hermano quien hemos prestado dinero. Él no puede pagar. Es posible para perdonar al hermano. Es posible. Mi padre era un hombre que dio dinero a los pobres, pero él no quería que nadie sabía. Entonces ese hombre prestó dinero, ese hombre, ok, era buena obra para él, pero no era una ley para cumplir. ¿Me entiende? Entonces eso es la ley de la nación de Israel. Ese Israel del Antiguo Testamento no existe ahora, mas Israel existe como nación moderna. Pero tampoco ellos no practican sacrificios de animales. Ellos no tienen templo tampoco. Entonces, yo quiero concentrar un poco más de la ley sacerdotal en el Antiguo Testamento y que nosotros tenemos un sacerdote que es Cristo en los cielos. Y los pasajes claves son en el libro de Hebreos, por favor. Entonces, yo voy a simplemente hablar un poco en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, por favor. Empezando con verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciendo sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Entonces, queremos hablar un poco más del Melquisedec y también de Salmo 110. Salmo 110, yo creo, es el pasaje en el Antiguo y Nuevo Testamento que es usado más con los autores del Nuevo Testamento que cualquier otro pasaje. Se usa mucho. Entonces, leemos, por favor, Salmo 110 y vamos a comentar. Es muy rico. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Otra vez vemos Melquisedec y el orden del Melquisedec. El nombre de Melquisedec se menciona 2 veces en el Antiguo Testamento. Se menciona 9 veces en el Nuevo, solamente en el libro de Hebreos. Entonces, 11 veces se menciona este rey Melquisedec, 2 Antiguo Testamento, 9 en el libro de Hebreos. El Señor también usó Salmo 110 para confundir a los fariseos. Él dice, ¿de quién viene Cristo? Y los fariseos dicen, Él es hijo de David. Entonces el Señor dice, ¿por qué? Pues este Mesías decía, Jehová dijo a mi Señor, si el Señor es hijo de David, ¿cómo se puede hacer su rey o su capitán? Ellos no tenían respuesta. Pues, lo importante aquí es el orden de Melquisedec. Entonces vamos a leer en Génesis capítulo 14 y vamos a ver.
Eso es lo importante. Bueno, Cristo es un sacerdote según el orden del Melquisedec. Versos 17 hasta 20. Melquisedec. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. Al recibirlo, eso es Abraham, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Le dio a Abraham los diezmos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso es Melquisedec. Entonces Melquisedec es rey de Jerusalén, o eso es Salem, paz, es rey de paz. Y también es rey de justicia, por traducción de su nombre. Melqui es rey en hebreo. Tzedek es justicia, es rey de justicia. Entonces, rey de justicia, rey de paz. Entonces, leyendo estos pocos versículos, ustedes es Melquisedec. Quise leer un poco, no hay muchos versos, y pensar, ¿qué tipo de sacerdote es Melquisedec? ¿Ah? De justicia, ok. Pero en su acción, un sacerdote tiene que traer algo para ofrecer. ¿Qué tipo de sacerdote es Melquisedec? Es un sacerdote de pan y vino. Interesante, ¿no? Él no es sacerdote de animales, de cortar animales. Es sacerdote de pan y vino. Él está recordando algo que ya ha pasado. La muerte de Cristo, ¿no? Porque Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Apocalipsis. Entonces, si Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo, Melquisedec es sacerdote de memoria, con pan y vino, como le parece. ¿Cómo hacemos hoy en día? Entonces, Cristo es ese tipo de sacerdote, del Melquisedec. Muy bien. Entonces, Melquisedec. Yo quiero leer un poco más de Melquisedec y Cristo. En Hebreos 7, por favor. Habla mucho de Melquisedec. Hebreos 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, y quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Entonces, esto es rey de justicia, rey de paz. Y sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho, para mí eso es clave, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido
de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En verso 5 aquí, él está comprobando que el sacerdocio del Melquisedec es superior al sacerdocio de Leví, de los sacerdotes judíos, ¿no? Melquisedec es superior a ellos, porque dice que Abraham dio diezmos a Melquisedec, y Leví era en los lomos de Abraham. En un sentido, Leví pagó diezmos a Melquisedec, ¿ya? Verso 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habrá aún de que se levantase otro sacerdote según el orden del Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pero cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. ¿Ok? Según el libro de Hebreos, tenemos un cambio en el sacerdocio. Entonces, tuvimos los sacerdotes del Antiguo Testamento, los judíos. Su ministerio ya acabó, no existe. Y tampoco no traía perfección, porque no hay perfección bajo la ley. Casi no vale. Pero fíjese en verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Entonces la ley que hemos leído de animales y de degollar ovejas y todas esas cosas, de salud aún, y todas esas leyes y regulaciones, se acabaron. Porque nosotros vivimos bajo el nuevo pacto, no según el antiguo pacto. El antiguo pacto tiene sus debilidades. Y no hay salvación en el antiguo pacto. No es un sistema de salvación. Porque nada perfeccionó la ley, dice la Biblia. ¿Ok? Muy bien, verso 13. Y aquel de quien se dice eso es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Para ser sacerdote judío, tiene que descender del tribu de Leví. Si tú no eres de Leví, no puedes ser sacerdote. Nuestro Señor Jesús es del tribu de Judá, no de Leví. 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza del Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Entonces, la Biblia dice que Dios levantó otro sacerdocio con un hombre, nuestro Señor, que descendió del tribu de Leví. Entonces hay un cambio de la ley, porque la ley no permite nadie que sirva con sacerdote sino tribu de Leví. Entonces tenemos un cambio. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia.
Pues nada perfeccionó la ley. Déjame preguntarle una pregunta. ¿Qué perfeccionó la ley en el Antiguo Testamento? ¿Nada? No, sí, pero aparte de la venida de Cristo, ¿qué perfeccionó la ley? ¿Qué perfección obtenemos bajo la ley nosotros, si fuéramos Dios? Yo leo otra vez. 19. Pues nada perfeccionó la ley. Aquí tenemos una teóloga. Nada. No hay salvación bajo la ley. No es un sistema de salvación. No. En el Antiguo Testamento el sistema de salvación era fe en el Redentor. El profeta Job decía, yo sé que mi Redentor vive y yo voy a ver de mis ojos aunque mi carne se disuelve. ¿Ya? Él sabía del Redentor, el profeta Job. Muy bien. Verso 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento, que le dijo, juro el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, otra vez. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Tenemos el pacto antiguo, tenemos el nuevo pacto. Nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Mejor pacto. 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas eso es Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Me gusta este verso aquí. Habla de Cristo y dice que Él vive para siempre para interceder por nosotros. Yo pienso que esto refiere al cuerpo glorificado de Cristo. Porque si estamos hablando de Dios, es inútil para decir que Él vive para siempre. Porque es obvio que Dios vive para siempre. Pero para un hombre, Jesucristo, Dios hombre, que resucitó de entre los muertos, quizás no es obvio que Él tiene cuerpo. Pero en una manera de decir, el libro de Hebreos dice, no, si Él tiene cuerpo. El cuerpo está en el cielo. En ese cuerpo, Él vive para siempre, para interceder para nosotros. Tenemos un hombre en gloria, intercediendo para nosotros. Esas son buenas nuevas. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces eso es el libro de Hebreos, es muy profundo de Cristo y les exhorto para leer el libro de Hebreos e estudiar. Es muy profundo, es difícil en algunas partes. Yo tengo más
en el libro de Hebreos, pero yo sé que eso es pesado. Entonces yo pienso que yo voy a parar aquí y voy a terminar la lección con otras cosas que podemos decir. Y luego en el tiempo de preguntas, si queremos conversar más sobre estas cosas, podemos hacer eso. Pero, ¿qué ley tenemos? Yo creo que tenemos la ley moral que ante nosotros. La ley moral, eso es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento. No voy a leer, pero si quiere buscar, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versos 18 y 19, en el Evangelio de Marcos capítulo 12, 29 hasta 31, y otros, hay una repetición de los 10 mandamientos. También en el Sermón del Monte hay una aplicación o una profundización de los 10 mandamientos. Y si no le gustan los 10 mandamientos, el Señor se hace fácil para nosotros. Solamente hay 2. Para amar a su Dios con todo su corazón, con toda su alma y toda su fuerza, y amar a su prójimo como a ti mismo. Sobre estos 2, resta todos los mandamientos en la Biblia. ¿Cómo? Es fundamental para los mandamientos. Amar a tu Dios con toda su mente, tu corazón, toda su alma y tu prójimo a ti mismo. Entonces esto es la ley en que estamos andando. Pues, ¿cuál es el propósito de tanta ley y aún los 10 mandamientos? Pablo dice eso en nuestro libro favorito, en Romanos, capítulo 7, verso 7. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Fíjense que él está usando los 10 mandamientos aquí. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y Pablo en Gálatas dice que la ley era mi ayo para dirigirme a Cristo. Entonces la ley, los 10 mandamientos, nos convence de pecado, somos pecadores, necesitamos un Salvador. Entonces si la ley está empujándole para agarrar al Señor, pues eso es bueno, ese es el propósito de la ley. Entonces, hermanos, yo pienso que yo voy a parar aquí, pero quizás ustedes tienen preguntas y con mi compañero y con mí. Entonces vamos a parar aquí. Gracias.
acerca de lo que se ha expuesto. Quizás haya algo que no haya quedado muy claro, quizás haya algo en lo cual ustedes tengan duda. Aprovechemos este corto tiempo que tenemos para poder responder lo que no haya quedado muy claro. Ya, el hermano de ella. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Sí. The question was, Hebrews are the same of the Jews, and the answer was yes. So it was not necessarily much. Fácil. At least they didn't ask who wrote Hebrews. Yeah. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Por favor, tenemos 10 minutos más. Queremos hablar. Tempest future. Say what? I said tempest future. Time is flying. I'm hungry. O quizás repetimos algo en las charlas. Aquí adelante tenemos una pregunta, por favor. Aquí adelante. I have a question. I'm a little confused because the commandments are law. I think they're different. We need to obey the law. I believe that the commandments are not law. Bueno, sí. ¿Qué más? He says the whole law is summary. The laws in the Old Testament are summary. Sí, yo creo que algo correcto eso, pero si no, por ejemplo, de la comida. Nosotros no comemos Explain arroz. Y I think that parte de las regulaciones para Israel era para hacerles talking about the first un pueblo separado. Ellos eran diferentes. No, I'm talking about both. Su estilo de vida, su comida y todo es diferente. Y Dios quería mostrar que eso es muy pueblos separados y Dios quería que el pueblo sería sano. Pero la historia del Antiguo Testamento dice, pues no, ellos fallaron. Tiene algo de eso. Sí, voy a explicar lo que es la visión teológica de lo que nosotros creemos acerca de la ley, ¿sí? Primero, las tres formas de ley que nosotros... súper. Vamos a responder esto ya. Ok. Ok. Después vamos a responder esto. ¿Cuáles son las tres leyes? Ceremonial, civil, moral, ¿sí? Las tres son reconocidas como ley, entonces creo que hay un problema ahí, hermano, con el tema de una diferenciación entre ley y mandamiento, porque un mandamiento es parte de la ley de Dios. Por ejemplo, Pablo va a hacer eso en Romanos 7. Pablo va a hablar del mandamiento de no codiciarás, el 10º mandamiento. Y en el mismo capítulo Pablo va a decir porque la ley es santa, buena y justa. Y porque la ley se resume en en estos dos mandamientos, amar a tu prójimo, específicamente Pablo menciona eso. Entonces, ley y mandamiento son utilizados de manera anónima.
Ahora, la palabra ley muchas veces se utiliza de manera genérica para referirse a toda la ley de Dios. Y lo que nosotros entendemos respecto a la ley es que la ley está dividida entre lo que era la ceremonial, que el hermano Walter nos ha explicado acerca de lo que hacían los sacerdotes, la cual es cumplida en Cristo. La ley civil, la cual era la regulación de la manera en la que los gobiernos debían funcionar dentro de la sociedad, el rey debía cumplir, y la ley moral, la cual todos estamos obligados a cumplir. Pero dentro de lo que es la ley moral específicamente tenemos varios usos de la ley moral. Uno de esos usos es mostrarnos quién es Dios, cuán justo es Dios, cuál es la justicia que Dios requiere, ¿sí? Cuán justo es. Esto he hablado de la ley moral de Dios. El segundo uso de la ley es, como el hermano Walton nos explicó en Gálatas 3, versículo 23, guiarnos hacia Jesucristo. La ley nos muestra cuán pecadores somos, cuán mal estamos. Si yo ahorita mismo pregunto cuántos de ustedes han pecado y cuántos de ustedes han mentido y cuántas veces han mentido. Todos van a levantar la mano y van a decir que han mentido. No, nadie sabe cuántas veces porque es imposible contar cuántas veces hemos mentido. Entonces la ley nos muestra cuán pecadores somos y por ende nos muestra nuestra necesidad de Cristo. Y ahora el tercer uso de la ley moral es que también es una guía para el cristiano, para adecuarnos a lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Pero algo muy importante de entender de la ley es de que la ley no es el motor ni la motivación en nuestra vida. Hay un motivo por el cual el pastor Daniel nos hizo tanto énfasis en el tema de la gracia, del evangelio, de la gratuidad, de la salvación, porque el motor para que nosotros cumplamos la ley, a diferencia de las otras religiones, es de que los otros quieren cumplir la ley para salvarse. Nosotros queremos cumplir la ley por Cristo porque lo amamos. El que me ama, Juan 14:15, guarda mis mandamientos. Entonces quería simplemente definir esas cosas que son las cosas que nosotros creemos acerca de la ley. Hay estos tres tipos de ley claramente establecidos en el Antiguo Testamento: ley civil, ceremonial y moral. Y en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, la ley moral era utilizada como una forma en la cual conocemos quién es Dios, cuál es su justicia, conocemos cuál es nuestro pecado, cuán mal estamos, entendemos cuánto necesitamos a Cristo, y también es una guía por la cual el cristiano debe dirigirse dentro de esta vida. Pero no como una motivación la ley en sí misma, sino motivados por el Evangelio. Nosotros queremos seguir lo que la ley dice, algo que vamos a ir estudiando más adelante. No sé si le ayuda, hermano, más o menos. Sí. Y como le digo, No ganamos más gracia por la ley. pero no ganamos más gracia por cumplir la ley, ¿no? Sino que más bien por la gracia, esto nos capacita a vivir de una manera distinta, pero no es la ley específicamente. Pero vamos a ir hablando y profundizando más eso más adelante. ¿Otra pregunta, hermanos? ¿Sabes qué dice? Bueno, hay una pregunta, en nuestra iglesia tenemos la costumbre de dejar a los niños que pregunten también, y voy a dejarle al pastor Daniel que responda. One of the questions of my son is why the Romans were evil. You want to answer that, please? Romans, is he talking about the Romans in the Bible? He's talking about the Roman Empire. They were evil for many reasons. But not all of them were evil. Some of them were believers. Dice, muchos de los romanos eran malos, pero muchos de los romanos también eran creyentes, eran cristianos. They're the ones to whom the book of Romans was written. So, yeah, why are they evil? They're evil because we're evil. ¿Por qué los romanos son malos? Porque todos somos malos, porque todos hemos pecado. We're all sinners. ¿Se entiende? Ok, super. Bueno, Siguiente pregunta. Acá hay un hermano, por favor, y con esta vamos a concluir. Hebrews 4:15. Sino que fue creado en todo según esa semejanza, pero sin pecado. Se habla de Jesucristo, dice que Jesús puede saber todo, ¿verdad? Pero en Santiago 1:15, y sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Y Santiago 1:15 dice, una vez, perdón, cuando alguno es tentador, dice que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. He's having trouble in Hebrews 4:15 when it says that Christ was tempted in every way,
but James 1:13 says that God cannot be tempted. So how come we fix that? How much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos? Es una buena pregunta, hermano. I think the quick and maybe the best answer Creo que la respuesta más rápida y la mejor respuesta is to recognize that the temptations Christ received or endured were temptations endured in his humanity, his full humanity. es que las tentaciones que Jesucristo tuvo que soportar y recibió fue en su naturaleza humana. We have an unfortunate tendency to de-emphasize the full humanity of Christ. Lamentablemente tenemos la tendencia de no enfatizar en la humanidad de Cristo. So that he was and still is fully human in the same way that we are human. Él era y sigue siendo completamente hombre, así como nosotros. The difference being that he has no sin nature. La diferencia de que él no tenía una naturaleza pecaminosa. So the temptations were there, and they were real temptations for Jesus in his humanity. Así que las tentaciones estaban ahí y eran tentaciones verdaderas en la humanidad de Cristo. But he was not able to sin because he had no sin nature. Pero él no podía pecar porque él no tenía una naturaleza pecaminosa. But I would say that in his divine nature he was not tempted. Pero obviamente vamos a decir que en su naturaleza divina él no podía ser tentado. And that's a quick answer. The long answer will take us months. Dice, esa es la respuesta corta, pero la respuesta larga nos tomaría meses. Y vamos a tomarnos, hermano, más adelante vamos a tener un tiempo de cristología. Another occasion we're going to have Christology. And we will never understand the hypostatic union. You just, how do you explain it? God and man, fully God, fully man, same. Let's pray. Hermanos, antes de que se retiren, no se olviden, a las 3:30 tenemos un conversatorio, ¿sí? Para aquellos hermanos que estén apuntando a ser pastores, líderes de la iglesia, maestros. Y nos vemos mañana a las 6 de la tarde acá. El hermano Walt va a terminar hoy día con oración, ¿sí?